Muy buenas tardes, jóvenes. En la tarde de hoy vamos a fortalecer dos tópicos. El primero es los puntos de manejo de una torre de destilación. ¿Qué quiero decir? Cuando usted dimensiona una torre, hace una propuesta. Fíjense que la torre se fabricó y ya está ahí funcionando, pero por algún error, por algún desbalance, algún mal procedimiento de manejo, por decir algo, que la concentración de entrada de la alimentación, el XAF, que usted diseñó con un 7% y le va a entrar a 6 en la realidad, ahí ya tiene usted que hacer un ajuste de manejo. Para eso es que vimos el tópico ya en algún detalle anticipadamente lo que se llaman puntos de manejo. Vimos, jóvenes, que el RDE es el principal punto de manejo. O sea, regular esa proporción de qué sale y qué entra a la torre, regula tiempos de retención y esto regula la reversibilidad y la reversibilidad de la eficiencia, y la eficiencia concomita o repercute en la concentración de salida. Lógicamente, si usted diseñó con un XAF de 7 y le iba a salir a 70% el XAD destilado y usted entró con 6%, si no cambia algo, no le va a salir a 0.7, sino un poquito abajo, digamos 0.68, por decir algo. O sea, si usted hace variar las condiciones de entrada, caudal y flujo, y calidad, perdón, concentración y caudal, le va a repercutir en todas las demás variables. Entonces, el primer punto de manejo es el RDE. Si su concentración de salida, el XAD, que es el producto que se vende, le salió abajo de lo que usted quería, lo que tiene que hacer es incrementar el reflujo. Tampoco le digo pasar de un 4:1 a un 8:1, sería primero imposible y segundo ridículo. Pero sí podría usted ser la intentona de, digamos, un 4:1 pasar a un 4.2:1 para compensar ahí, que es el punto de manejo principal de la torre, ese desbalance de concentraciones. Recuérdese que si por el contrario entrara más concentrada en alimentación, le va a salir más concentrada en destilado, pero eso no es delito, eso es virtud, porque usted lo puede diluir y tranquilos. Pero pudiera también bajar la razón de reflujo. Lo segundo, jóvenes, es la posición del plato F o etapa F. Ahorita hablamos de etapas. Si ustedes se recuerdan, usted puede hacer que la alimentación no entre donde usted diseñó, sino un poquito arriba o un poco abajo. Lógicamente, si la alimentación entró desconcentrada, yo bajaría al plato inmediato inferior para compensar como segunda instancia a la variación de RDE. Algunas personas solo varían en la posición del plato y a veces es suficiente, pero esa combinación RDE con plato F en posición casi siempre es suficiente para salir del apuro. Lógicamente, si la alimentación entra completamente distinta, pues si usted diseñó para 7% de entrada y le puede llegar entre 6 y 8, no hay gran clavo. Pero si se le va 1 o 2%, ahí sí perdóname, no digo la palabra, que soy muy mal hablado, ahí sí ni con RDE ni con posición va a poder enderezar, porque eso ya no es un error, eso es un horror lo que está sucediendo ahí. De ahí viene, fíjense bien, la presión de trabajo. Las presiones de trabajo, jóvenes, se pueden regular en una torre, sí, pero normalmente es un proceso un poquito caro, comprometedor, porque al variar usted la presión de la torre, está variando los equilibrios termodinámicos. Recuerde que usted le hace vacío, está favoreciendo el enriquecimiento. Si usted le bajara, digamos, la alimentación, entró un poquito abajo de lo debido y usted le bajó un poquito la presión, posiblemente también logra compensar la calidad de salida. En otras palabras, la presión es otra instancia, pero generalmente no es la primera en agotarse. De ahí viene, fíjense bien, la calidad térmica de la alimentación. Si usted le mete más energía a la alimentación, acelera el proceso. Logra, como quien dice, ordeñar mejor la vaca, diríamos. Pero esto tiene un problema asociado, que cuando usted varía la calidad térmica, le hace
la hace más energética, le hace pasar de vapor saturado perdón, de líquido saturado, que es lo típico, a una mezcla vapor líquido, el problema de flujos en el interior de la torre se le magnifica, porque pudiera llegar a tener ya sea lloriqueo o la famosa inundación, o sea, se deja como última instancia. Y finalmente, aunque casi no se usa, el retorno, la posición del retorno de la corriente L arriba, se puede jugar en los platos, no en el más de arriba, sino en el siguiente, pero eso generalmente es cuando la concentración está muy alta. Se pasó de concentración hacia arriba. Usted le comienza a bajar calidad porque al bypassear, digámoslo, usted está reduciendo el contacto vapor líquido. Le hace la eficiencia, le hace la concentración. Con eso terminamos los puntos de manejo. Por favor, en la guía están bastante bien explicados y entramos en lo que es, fíjense bien, propuestas de dimensionamiento. ¿A qué me refiero a esto, jóvenes? Usted necesita saber para un determinado caso, concentración entrando a cierta, pero mi alimentación entrando a cierta, destilado queriéndolo sacar a cierta otra, usted en base a eso necesita saber cuál es el número de tapas reales, porque la torre es de tapas reales o platos reales, pero usted va a ver que los métodos nuestros nos permiten encontrar las ideales y de ahí a través de un factor de eficiencias encontrar las reales. Básicamente, jóvenes, las torres antiguamente, hace un siglo y añitos, se diseñaban por balances de masa balances de masa, básicamente. El famoso método Soren-Lewis, que ustedes lo van a ver aquí, lo van a ver en la literatura, estipulaba que usted iba haciendo equilibrios termodinámicos y les iba poniendo una eficiencia supuesta. Usted sabía que si iba de abajo para arriba, que se podía balancear de arriba para abajo, de abajo para arriba, cuando usted iba de la concentración de alimentación hacia la que querían destilado, al rebasarla ya tenía una idea del número de etapas que necesitaba a través de balances y equilibrios, ¿no? Resulta que era un tanto tedioso y entonces se diseñaron lo que se podía llamar sistemas simplificados. Conste, no son sistemas finos, son sistemas de primer diseño. Y vamos a estudiar básicamente el método McCabe-Thiele. Y vamos a dejar reseñado el Ponchon-Savary. Este no lo vamos a ver, este sí lo vamos a detallar. O sea, el método McCabe-Thiele, jóvenes, nos permite sobre unas hojas de papel, en base a cierta información y trazos que se van a hacer sobre la gráfica, esto lo vamos a ir viendo punto a punto, hay pantallas y hay explicaciones que se van a estar dando. El método McCabe-Thiele nos permite encontrar, fíjense bien, el número de etapas ideales. Fíjense que no dije platos, dije etapas. Y la posición aproximada de la etapa F, o sea, donde se va a alimentar. Estos son los dos productos que nos da McCabe-Thiele. Pero para poder llegar a eso, jóvenes, hace tres suposiciones. El método McCabe-Thiele, jóvenes, está apoyado, fíjense bien, en balance de masa del sistema. O sea, usted va a ver que cuando hagamos las rectas, lo que estamos haciendo es graficando balances de masa. Esto no sé si lo vieron en IQ4, en un diagrama termodinámico usted le monta la línea de operación y tiene la ejemplificación del sistema y usted va a ir de equilibrios a balances o al revés. O sea, es una relación entre equilibrios y balances, todo lo que es la ingeniería química de procesos de separación. Pero el McCabe-Thiele se fundamenta en balances de masa, mientras que el Ponchon-Savary tiene balance de masa combinado de balance de energía. Es más complejo, más seguro, pero más difícil de operar. Y en la actualidad, el McCabe-Thiele es como quien dice el primer método de dimensionamiento, el más elemental, ahí se inicia. Si la cosa promete, ya puede meter usted métodos más refinados para ir asegurando jugada.
Normalmente, si usted aplica el McCabe-Thiele, obtiene menos etapas que lo que haría si aplica el Ponchon-Savarit, porque este es un método más realista, este es más idealista. Este hace suposiciones que no son tan reales. Este es como que aterriza más los pies en la tierra. Ambos son de 1920. Ambos surgieron en dos continentes. Bueno, el Ponchon-Savarit fue en Francia, ellos sí se conocían. Pero McCabe y Thiele descubrieron su metodología. Quién sabe si alguien le robó al otro. Yo más creo que McCabe le robó a Thiele, por lo que yo entiendo. Thiele era un investigador alemán y McCabe era estadounidense, y los dos presentan el mismo año la misma propuesta. Un añito antes habían presentado Ponchon-Savarit, dos investigadores, solo que ellos son ingenieros mecánicos y ellos eran ingenieros químicos. Yo creo que por eso es que los ingenieros químicos prefieren el McCabe-Thiele, aparte de más sencillo, hecho en familia. O sea, el Ponchon-Savarit entonces es un método que nos permite balancear masa y energía, es más completo. Y uno normalmente inicia con un McCabe-Thiele y si la cosa promete, entonces ya pasa uno a un Ponchon-Savarit y confirma. El que le da la mayor cantidad de etapas es el que va a usar. Va a ser que este eligiera 22 y este eligiera 28, yo utilizaría el mayor por la pura ingeniería. Es un método más realista, más completo. Este es mucho más simplista. Ahora, ¿dónde se aplica el McCabe-Thiele? En sistemas binarios, básicamente, y en destilación sencilla. Binarios AB, para nuestro caso, jóvenes, por última vez en mi participación en USAC, siempre he usado el sistema etanol-agua. Si ustedes se recuerdan, pusimos a trabajar metanol-agua. Eso es lo que vamos a trabajar en los diseños cuando lleguemos al McCabe-Thiele. Consigan, ya la tienen, ¿verdad? Pero depuren la curva de equilibrio, el sigmoides. Que conste, metanol-agua no es un sigmoides, es un lentícula, ¿no? No tiene colocha, dijo aquel. Es de un solo paso el peine, dirían los estéticos. O sea, es un sistema, o un método, perdón, para sistemas binarios. Preferiblemente ideales. Y el sistema etanol-agua no es ideal. Se acerca, pero no es ideal. Metanol-agua se acerca mucho más a la idealidad. Por eso yo prefiero que ustedes trabajen metanol-agua para el examen, que ya va a estar llegando próximamente. Y sobre todo que enfaticen en destilación sencilla. Esto está prácticamente en todos los libros de ingeniería química, solo que todos hacen relajo. Les digo, no hay libro de Dios que no haga algún subochinche ahí con el McCabe-Thiele. De hecho, el texto de McCabe lo debería presentar mejor que ningún otro, pero resulta que a veces no es así la cosa, ¿no? O sea, lo que van a ver ustedes aquí en las pantallas y en la guía es suficiente para que ya se metan a espadear con sistemas ya de textos. De hecho, en WAMCAT hay una gran cantidad de McCabe-Thiele. O sea, no basta solo con lo que van a hacer ustedes aquí. Esto está para el examen. En la vida real es pregunta típica de privado. Esta sí que se la garantizo que si hay alguien que sea transferencista de masa, les va a preguntar el McCabe-Thiele, porque no es exclusivo solo de destilación. Es un método genérico de ingeniería química. Contrario a lo que muchos ingenieros creen, no, es que solo en destilación. Chupes el dedo, cabrón. Es un método, jóvenes, genérico. Es tremendamente útil. Por lo tanto, vale la pena que le inviertan cerebro a lo que vamos a ir desarrollando. No vamos a entrar en detalle porque vamos a ir poco a poco. Vale la pena ir poco a poco. Pero sí quiero decirles que el método McCabe-Thiele está fundamentado, y esto ya para terminar, en 3 suposiciones. Se las preludio porque en la siguiente clase vamos a hablar de ellas un poquito mejor. Primero dice el método McCabe-Thiele que debe de asumirse que las proporciones de corrientes, o sea, la relación líquido-vapor por sección de torre, la torre tiene 2 secciones, cabeza y cola. O sea, el LB
se va a asumir constante por sección. Si en la parte de arriba, en la cola, en la cabeza, perdón, es digamos 3-1, estoy inventando, no necesariamente va a ser igual que en la sección de cola. ¿Por qué? Porque en la cintura se entra la alimentación, y recuerda que la alimentación trae líquido o vapor o mezcla de ambos. O sea, dependiendo de la calidad térmica, va a haber una reconfiguración de proporciones de flujos. Entonces, lo que dice McGee-Till es la proporción LB, líquido-gas, líquido-vapor, perdón, en sección de Thor es constante. Es mentira, pero se asume que lo va a ser, que va a ser verdad. La segunda suposición es que los calores de vaporización, condensación de los dos componentes A y B son iguales. Otra mentirota. Y la tercera, que sí es más o menos así, medio mágica y la mayoría de personas no entiende, y hasta yo mismo no entiendo, es que los calores de dilución de la fase vapor que pasa a fase líquida son nulos. Le digo a ustedes, prácticamente los calores de dilución no los estudiaron, estoy casi seguro que en balance masa-energía, en el capítulo 8 del Felder, que era donde yo daba ese tema y que casi siempre así corredito porque no daba tiempo, y eso que el semestre era más largo, y los estudiantes más aplicados, conste. Resulta de que los calores de dilución son un verdadero misterio para la mayoría de ingenieros químicos, y sin embargo existen. En cristalización vamos a volver a ver un poquito, solo que con otro enfoque. En otras palabras, sí, las relaciones de flujo se mantienen constantes. Si los calores de vaporización son iguales y si los calores de dilución son nulos, entonces el método McGee-Till se puede aplicar. La realidad es que nunca se da eso. Etanol agua, calor de vaporización, búsquenlo en la literatura, no son iguales. El agua tiene más calor de vaporización que el etanol. Ustedes van a ver en las pantallas que dice ahí que como 1.2 moles de etanol se pueden vaporizar con un mol de agua condensante. Ya hablamos de balances en algún momento, balance térmico en la clase pasada. El plato ideal térmicamente enfocado. En otras palabras, es un método, jóvenes, muy, pero muy, pero muy útil. Así que a partir del día que nos toque, el día miércoles que viene, le vamos a echar duro a McGee-Till. Porque les digo, aunque quizás haya otras pantallitas previas, las pantallas 44 y 45, porque estas se pueden estudiar así como quien dice en apéndice. Las vamos a volver a ver cuando lleguemos a eso, pero para no perder el ritmo, McGee-Till lo vamos a ir viendo mano a mano, agarraditos como amantes. Y disculpen que me ponga así, va, pero la verdad que ya son mis últimas clases y ya comienzo a sentir alguna nostalgia, no por la USAC, por las juventudes que formé durante 32 años. Esas cantidades de gente que pasaron por mis manos, 70 y pico veces IQ5, quiera que no, pues siente uno así como que, por un lado, entusiasmo de ir a algo nuevo, diferente, y por otro lado, pensar que ojalá que USAC, jóvenes, no desaparezca. La calidad es importante. Y ustedes son el producto más importante de la Universidad de San Carlos. Que Dios los bendiga, que pasen feliz tarde, feliz noche y éxitos en todo.